Hola, buenas noches, criptomaníacos. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, cual sea el horario en el que estén escuchando este podcast. Saludos a toda la familia de criptomaníacos que nos están escuchando en YouTube, en Spotify, en Facebook también, y que estén listos para este capítulo lleno de historias en un lugar muy tétrico, como lo es la morgue. Antes de comenzar, créanme que me apoyarían mucho con un pulgar arriba, en Spotify por ejemplo con las estrellas, y también en Facebook pues recomendando los relatos, recomendando el sitio. Gracias por ser parte de la comunidad, gracias por ser parte de la familia, y ahora sí, comenzamos con este podcast de historias. Este siguiente relato, criptomaníacos, me lo manda Mario Ezequiel. Mario es un forense, el cual trabajó durante 10 años de su vida en una misma morgue. Así que como pensaremos, él tenía mucha experiencia ya, pero toda esa experiencia salió por la ventana una noche. Todo aquel temple con el cual había trabajado años y años, teniendo que estar abriendo cuerpos, teniendo que tolerar aquellos pasillos de absoluto silencio, en aquellas horas de la madrugada, todas aquellas experiencias que lo dotaban para no tener miedo durante los turnos de noche, se fue de su cuerpo, en una ocasión cuando empezó a escuchar ruidos extraños. Mario nos cuenta lo siguiente. Él se encontraba como rutinariamente, todas las otras noches, trabajando en un cuerpo. Después de terminar, tomó aquel cuerpo junto con la mesa y fue llevado a una parte donde se destinaba a una camioneta que sería llevado a una funeraria. Obviamente todos sabemos que después de que una persona fallece, a esta se le tiene que abrir pues el cuerpo, se le tiene que hacer una autopsia, una necropsia, y después se les entrega a los familiares. Para mala suerte de Mario, él tenía el turno de noche, así que él se iba hasta que el sol salía. Ya no tenía nada más que hacer más que llenar algunos reportes, así que la noche se le iba a hacer pesada, tener que estar escribiendo una y otra vez. Mientras estaba escribiendo, llenando reportes aquí y allá, en cierto punto, su celular deja de reproducir música. Él tenía su celular puesto con música para no sentirse tan solo, pero llega el tiempo en donde la música se acaba y te pide otra vez que selecciones alguna canción. Al momento de tomar su celular, en esos breves instantes de silencio, Mario escucha que hay un ruido extraño que se está escuchando por allá en los pasillos. En ese momento él se levanta, sale de su oficina y empieza a caminar por aquel largo pasillo, siguiendo aquellos ruidos extraños. Él tiene muy bien en la cabeza en cuenta que hay un guardia de seguridad en el edificio, pero por lo regular este guardia siempre se encuentra abajo, siempre está en la primera puerta, en la puerta de entrada. De vez en cuando hace algunos rondines, pero por lo regular solamente lo hace en el primer piso. Mario se encuentra en el segundo, y lo que él está escuchando en ese preciso momento son pisadas, y como algo se mueve, como si algo estuvieran arrastrando, algo muy pesado, algo metálico. Mario sigue caminando, y los ruidos lo llevan a lo que parece ser un refrigerador enorme. Y se los estoy abreviando para que lo entiendan lo más coloquial posible. Mario explica que hay un cuarto designado para almacenar ciertos cuerpos, estos cuerpos que no son entregados tal vez a una familia, tal vez que son entregados a varias universidades de medicina. Entonces tienen que almacenar los cuerpos ahí, en un lugar muy frío, para después, con mucho cuidado, llevárselos a estas universidades. Pero lo extraño es lo siguiente. Mario recuerda muy bien, como ya expliqué anteriormente, lleva años en esa morgue. Recuerda muy bien que ese cuarto, concretamente ese cuarto, no se encuentra disponible.
Es decir, que no está en funcionamiento. Ni siquiera el refrigerador está en funcionamiento, no está sirviendo. Así que le llama la atención quién se encuentra adentro. Mario va, abre la puerta. La puerta está rechina, de modo que se hace ver que casi nadie la usa. Y se encuentra con que dentro del refrigerador, de ese almacén de cuerpos, solamente hay 2 cadáveres. Uno de una mujer más o menos joven, como de algunos 30 y tantos, y otro de un cuerpo de un anciano, ya de alguien de la tercera edad, tal vez de algunos 80, 90 años. Mario nota que el refrigerador no está produciendo aire frío, pero sin embargo, a pesar de no escuchar el motor, Mario siente frío. Al momento de entrar, Mario empieza a expulsar ese leve vapor por la boca, algo sorprendido, porque al fijarse muy bien, nota que todo está apagado. Entonces él piensa que tal vez con el uso de años, pues el cuarto permanece frío. Al ver que no hay nada extraño, y tal vez al pensar que estaba confundiendo las cosas, ya sea por el cansancio, Mario decide salir del refrigerador e irse de nuevo a su oficina. Pasan los minutos, tal vez alguna hora, y Mario vuelve a escuchar ruidos extraños proveniendo de aquel cuarto. Otra vez se levanta, y esta vez camina un poco más lento. Lo hace para cerciorarse de que no se esté confundiendo. Al momento de que llegue enfrente de aquel cuarto helado, se detiene, tal vez algunos minutos, y se cerciora de que lo que está escuchando proviene de ahí dentro. Alza su mano, gira la perilla, la manija, empuja la puerta. Y para su sorpresa, cuando la puerta se va abriendo, todo el ruido se calma. Y enfrente de él, solamente ve a la mujer y al anciano, ambos cuerpos ahí. Es en este momento que Mario cierra la puerta y regresa rápidamente a su oficina para buscar algún papeleo, algo que le diga quiénes son aquellas 2 personas, o bueno, aquellos 2 cuerpos sin vida que se encuentran en aquel cuarto frío. Pero por más que busca, entre días, meses con antelación, incluso 1 año de antelación, no logra dar con que en aquel cuarto frío esté en funcionamiento y que dentro de este hubiera cuerpos. No logra encontrar ninguna información al respecto de eso. Sobre todo porque en los mismos cuerpos tiene que haber unas etiquetas. En sus pies, creo que todos las hemos visto. Bueno, aquellos cadáveres no la tenían. Parecía ser que nadie los había revisado. Parecía ser que ni siquiera nadie tenía contemplado que se encontraban allí. Mario decide hablar esto con uno de sus superiores, pero ya en la mañana, cuando estén llegando. Así que por última vez pasa por aquel pasillo, pero esta vez no se dirige a él por escuchar ruidos extraños, sino que se dirigía a la cafetería. Querer por algo, un café algo potente, ya que eran las 4:30 de la mañana, el horario donde a uno le cae más cansancio. Y justo cuando estaba pasando por enfrente de aquel cuarto frío, Mario me explica que empieza a escuchar pasos y también voces, como si adentro de ahí estuvieran platicando. Mario es un hombre de ciencia, por lo mismo estudió forense, así que para él creer en estos hechos paranormales no es algo fácil. A pesar de estar viviendo esto, él creía en su cabeza que tenía alguna explicación lógica, tal vez que adentro de aquel cuarto habían hablado mucho y era algún eco, tal vez alguna explicación que tuviera algo que razonar, pero era muy difícil. Mario va, hace lo que tiene que hacer en la cafetería y al momento de que vuelve para ir a la oficina, escucha como claramente desde adentro de aquel cuarto frío lo llaman por su nombre. Mario, Mario. En ese momento él se va. Él está seguro que esto no puede ser eco.
que tal vez está sugestionado, que tal vez no ha sido el único. Así que se plantea algo. A la mañana siguiente le iba a preguntar a sus compañeros que si alguno de ellos también había visto algo o había escuchado extraños ruidos provenir de aquel cuarto frío. Cuando amanece y ve a sus compañeros entrar, les pregunta: oigan, disculpen, ¿ustedes no han escuchado algún ruido extraño? Algunos ruidos así, como que van caminando, como que voces en aquel cuarto frío que está en el segundo piso. Y es en ese momento que sus compañeros se le quedan viendo. Me cuenta Mario: Alex, se me quedaron viendo como si yo estuviera loco. Me dijeron que en ese cuarto no había ningún cadáver y que no debería de estar frío, pues los refrigeradores de aquel cuarto, los que los mantienen helado, no están en funcionamiento. En aproximadamente 6 meses, tal vez más. Yo sabía esto, Alex. Yo sabía que los refrigeradores no estaban en funcionamiento desde hace muchos años, pero jamás había entrado a aquel cuarto. También Mario me explica que hay que resaltar algo, que a él, en todos esos años, jamás le había tocado cubrir un turno nocturno completo. Él se iba por eso de la medianoche, jamás se quedaba hasta amanecer. Esas eran sus primeras ocasiones en las que lo hacía. Después de vivir esto, y después de no encontrarle ninguna respuesta lógica, Mario, aterrado por lo que había vivido, decide que lo mejor sería no volver a pasar enfrente de aquel cuarto frío. Y es así como cambia su ruta. Siguió trabajando por ahí de esos 5 años, 6 años, según me explica. Pero me dijo: Alex, no volví a pasar cerca de aquel pasillo. Tenía que tomar algunas escaleras, rodearlo, pero jamás volví a pasar enfrente de él. Al menos cuando me quedaba de turno completo de noche. Y siempre ponía música, porque sabía exactamente que en aquel cuarto se escuchaban pisadas, voces. Y como si esto no fuera suficiente durante el día, cuando abría aquel cuarto, no veía a nadie. Mario buscó los cadáveres que había visto en la noche. Ese que en el día parecía que no existían, simplemente ya no estaban ahí. Pero cuando caía la noche, aquellos cadáveres, como por arte de magia, aparecían. Y también como por arte de magia, o tal vez por algo tenebroso, todo el cuarto frío empezaba a helarse, sin necesidad de que los motores, el enfriamiento, estuviera trabajando. Mario me cuenta que esa ha sido su peor experiencia, lidiando dentro de una morgue. Bueno, criptomaníacos, esa ha sido nuestra primera historia. Espero les haya gustado. También los invito a que me apoyen mucho con un pulgar arriba, y si es que son nuevos, que se suscriban al canal de YouTube, o si es la primera vez que me están escuchando en Spotify, agradecería mucho también que dejaran algún comentario, sugiriendo también qué otros temas quieren que hable. Tal vez algún podcast de alguna hora sobre brujería, nahualismo, abordando ciertos temas, no solamente relatos. También a las personas que me están escuchando en YouTube, siéntanse también libres de sugerirme qué temas les gustaría que tratáramos. Ahora sí, sin más, seguimos con los relatos. Bueno, criptomaníacos, tenemos la siguiente historia que viene de parte de Andrea Navarro. Andrea nos cuenta que vivió esta experiencia cuando trabajaba como secretaria. Ella atendía lo que vendría siendo una funeraria y una morgue al mismo tiempo. Estos dos sitios se encontraban juntos, casi pegados. Obviamente eran como del mismo dueño. Andrea administraba pues los funerales que iban a suceder un día en concreto, y también atendía los cuerpos que iban a llegar, algunos asuntos familiares que tenían con algunos cuerpos y otros asuntos con escuelas, centros de estudio, como sabrán, como expliqué en el
Anterior relato, a muchas morgues se les solicitan diferentes cuerpos, así como también huesos. Andrea dice que en unas muy contadas ocasiones, ella se quedó durante el turno de noche. Más bien ahí no existe turno de noche, era cuando tenían mucho trabajo. En cualquier empleo, uno se tiene que quedar a laborar horas extras, y a veces te las pagan y a veces no, pero son gajes del oficio. Andrea nos cuenta que tristemente, curiosamente, en un mes de octubre, sucedió esto. Habían habido muchos accidentes. Había habido muchos cadáveres. De hecho, la morgue se encontraba casi completa en ese mes en concreto. Y los funerales, obviamente, estaban pronosticados en ese mismo sitio. Algo muy extraño que solamente sucede en un par de veces contadas al transcurrir años. Andrea nos cuenta que nada parecido ha vuelto a suceder. Pero en aquella ocasión sucedió. Tenía mucho trabajo, tenía que administrar muchas cosas. Entonces eso derivó en que se quedara hasta altas horas de la noche, por eso de las 12:30, ahí en las oficinas que se encontraban hasta arriba, para salir y bajar desde el piso de arriba, que era un cuarto piso, y descender hasta el primer piso, y finalmente salir de la morgue y la funeraria. Tenía que bajar por 3 pisos, no había ascensor, entonces ya se imaginarán las escaleras. Lo tétrico de esto, según explica Andrea, es que cuando ella va caminando por las escaleras tiene que pasar por ciertos cuartos que son muy tenebrosos, que es donde se encuentran los forenses. Esos 2 pasillos, el segundo y el tercero, siempre están helados, y es por algo en concreto. Y es que los cuartos donde mantienen a los cadáveres tienen que estar muy fríos. Obviamente los forenses, al entrar y salir, dejan que este frío salga. Y como esto lo hacen todos los días, esos pasillos en concreto se mantienen con una cierta aura helada. Además también, que ahí se encuentran todos los cadáveres. Andrea nos platica lo siguiente. Ella había salido de noche y estaba bajando por las escaleras en absoluto silencio. Ya nadie se encontraba ahí, a excepción de ella y el guardia de seguridad que se encontraba hasta abajo en el primer piso. Ella continúa caminando, bajando, hasta que llega al segundo piso. Y es ahí cuando ella nota algo. Andrea me dice lo siguiente. Alex, cuando llegué al piso, al segundo piso, me di la vuelta para seguir bajando. Sentí algo, una mirada muy penetrante, como de alguien que te observa a lo lejos. Volteé y lo pude ver. Era un niño, Alex. Un niño parado en medio del pasillo oscuro. Si te preguntas cómo lo pude ver, era porque atrás de él había una especie de ventanal. Por este entraba la luz de la luna y podía ver su silueta. Yo me le quedé mirando, parada, estupefacta. Simplemente me agarró desprevenida. Este niño no me decía nada, ni siquiera movía su boca, sus ojos, ni siquiera parpadeaba. Aquel niño solamente me miraba. Yo soy una persona que cree mucho en lo paranormal y creo en Dios, en el diablo, en fantasmas. No me importa si las demás personas no creen en eso, al menos yo sí. Y sé que al estar trabajando en una morgue, a veces algunos espíritus no se van muy fácil. Lo mejor que uno puede hacer es darse la media vuelta e irse. Y eso fue lo que hice en aquella ocasión. Me di la media vuelta y continué bajando, porque es más que obvio, Alex, que un niño no puede estar en horas de la madrugada ahí dentro de una morgue, mucho menos por cómo iba vestido, porque eso no te lo dije. El niño iba vestido con una bata blanca, una bata muy característica y que era inconfundible. Yo la reconocí al instante. Era una bata como la que traían los cadáveres, como las que portan los cadáveres allí en la morgue. Simplemente seguí bajando, a la par que rezaba, pero rezaba en mi mente,
Por alguna razón, tal vez por el miedo, no podía mover mis labios. Llegué donde estaba el guardia y le dije: vi a un niño ahí en el pasillo. Yo seguí bajando. ¿Verdad que ese niño no está vivo? Lo que me sorprendió, Alex, es que el guardia, con total normalidad, y ojo, no me lo dijo cínicamente, me llevaba muy bien con él. Era un señor respetuoso. Él me dijo: sí, señorita, ese niño por ahí aparece. Últimamente han aparecido muchas personas. Por eso mismo, cuando yo hago mi rondín, no lo hago en el segundo piso. Simplemente sigo subiendo. Como ahí es donde llevan a los cuerpos que recientemente han perdido la vida, es muy común verlos caminar en los pasillos de la morgue. Esas palabras nunca se me olvidarán, Alex. Y desde aquel momento, no importa el exceso que tenga de trabajo, procuro terminarlo todo, o si es necesario llegar al día siguiente más temprano para acabarlo. Pero eso sí, jamás me vuelvo a quedar sola, ni siquiera acompañada, en una morgue cuando cae la noche. Francamente, esta historia es muy impactante, porque Andrea cierra con algo que no mencioné, y es que al final de cuentas, uno se acostumbra a todo, menos a no comer. Algunas personas tienen trabajos en donde ven muchas cosas paranormales, pero como es su trabajo, les toca aguantarse. Tales son los veladores, los cuidadores de cementerio, criptomaníacos. Como ya dije, los veladores que los mandan a cuidar casas abandonadas, edificios del gobierno que ya no están en funcionamiento, y ellos ven y tienen que tolerar ciertas apariciones paranormales. Simplemente son gajes del oficio. A ti que me estás escuchando te pregunto, ¿tú soportarías este tipo de trabajos? Pongámosle que si te están pagando un buen dinero, sería muy interesante que lo analizaras y que me lo compartieras abajo en la caja de comentarios. Seguimos con la tercera historia. Tenemos esta tercera historia, criptomaníacos, y como no podría ser de ningún otro modo, es un velador, un vigilante nocturno, quien nos cuenta su aterradora anécdota. Él quiere permanecer en el anonimato absoluto, entonces vamos a respetarlo. Él empieza platicando su relato. Me dice: Alex, en muchos lugares yo he sido velador, y he sido velador nocturno. Por lo tanto, cuando me ofrecieron el trabajo de velador nocturno en una morgue, a mí ni se me hizo raro, ni me inmuté, y ni siquiera pensé en eso que todas las otras personas piensan. Oye, no, voy a estar trabajando con cuerpos sin vida, voy a estar trabajando en prácticamente un cementerio, ¿no? Lo cual es mucho peor porque son cuerpos que recientemente han partido. Algunos dicen que en las morgues se pueden escuchar cosas más extrañas que en los mismos cementerios, pues las almas andan caminando ahí. Me dice que él no pensó eso. Él es una persona bastante escéptica, que si bien le gusta el tema de lo paranormal, no se lo toma con tanta profundidad. Y es por eso que tomó el empleo, sin pensarlo dos veces, además de porque la paga era muy pero muy buena. Comenzó su trabajo la primera noche. El guardia con el que iba a estar le hizo un recorrido por toda la morgue. Era un edificio de algunos 3 pisos y medio. Arriba había una pequeña terraza que cubría todo el edificio, y había unas mesas en donde a veces los forenses y demás personal iban y comían ahí al aire libre. Este guardia nos empieza a contar que cuando empieza a hacer todo su recorrido, empieza a recibir también las instrucciones muy metódicas de lo que tiene que hacer. Primero, asegurarse de que todas las puertas estén cerradas, de que no haya utensilios afuera en los pasillos. A veces algunos forenses dejan algunas mesas con utensilios afuera, por diferentes circunstancias. También las carpetas y demás cosas. Simplemente tomar una fotografía y anotarlo en la bitácora,
por si alguien pregunta más a futuro. Y también otra regla que tenían es que todas las ventanas, sin excepción, porque no tenían protección, no tenían barrotes, tenían que estar absolutamente cerradas. Ninguna ventana tenía que estar abierta. Cuando le hicieron su recorrido, todavía había personal. El personal ya se estaba yendo, y como a él le tocaba hacer el primer rondín, entonces tenía que ir checando esto. Y obviamente por ser el primer rondín, él se encontró con todo abierto, la mayoría de las puertas abiertas, las ventanas abiertas. Entonces él, uno por uno, tuvo que ir cerrando. Me explica Alex, esto hasta lo vi beneficioso porque el trabajo de velador en la noche suele ser algo aburrido. Al menos así tenía algo que checar cada vez que hacía rondín. Entonces él va, cierra todas las ventanas, todas las puertas, e incluso cuando vuelve a hacer el rondín, esta vez de vuelta a su sitio, checa de nueva cuenta todas las ventanas, todas las puertas que estén cerradas y con el seguro puesto. Todo cambia cuando a las horas vuelve a hacer el rondín. A él le tocaba checar los pisos de más arriba, a su compañero los pisos de abajo. Se repartieron 2 y 2. Primer piso y sótano, uno, segundo piso y tercero, otro. A él le tocaba el segundo y el tercero. Cuando llega al tercero, me platica que vio algo que le pareció muy extraño. Y es que él vio una ventana abierta de par en par, una ventana que él recuerda muy bien había cerrado hace apenas algunas horas atrás, en su primer rondín. Él se acerca y empieza a preguntarse, ¿no?, a sí mismo: bueno, yo estoy seguro de que esa ventana la cerré. ¿Cómo es posible que otra vez esté abierta? Él recuerda, bueno, perdí de vista a mi compañero hace algunos minutos, tal vez él fue, tal vez él caminó hacia arriba, quién sabe, estaba mascando un chicle, tal vez quería tirar alguna envoltura, abrió la ventana, la tiró y se olvidó cerrarla. Él estaba pensando esto en la marcha. Mientras caminaba aquella ventana, agarraba ambos ventanales, los cerraba y ponía el seguro inmediatamente. Siguió caminando, siguió haciéndose un rondín con total normalidad, checando nuevamente cada ventana, cada puerta, y cuando él se dirigía otra vez a su escritorio en la primera planta, vuelve y se encuentra con aquella ventana que sigue abierta. Hace apenas minutos la había cerrado. Él vuelve otra vez, algo extrañado pero también algo malhumorado, ya que inmediatamente piensa que tal vez su compañero es un graciosito al que le gusta espantar a la gente. No lo conocía de tanto, apenas esa noche se estaban conociendo, así que también se le hace extraño. Agarra los 2 ventanales, los junta, pone el seguro y regresa al escritorio. En la morgue se escucha silencio absoluto. Así que se le hace raro no escuchar las pisadas de su compañero si es que subió atrás de él. Llega con su compañero y para su sorpresa, cuando él va llegando, su compañero también va llegando, pero del otro extremo, lo cual hacía más difícil la teoría de que lo había seguido. Entonces, por pura curiosidad, le pregunta: oye, disculpa, ¿tú me seguiste? Su compañero le dice: no, yo no te seguía en ningún lado. ¿Por qué? Él no dice nada, simplemente le empieza a decir que se imaginó alguna cosa, pero es algo que no tiene sentido, que no hay por qué preocuparse, simplemente se confundió en algo. Él empieza a pensar que tal vez no le puso el seguro bien a la ventana y que por eso estaba abierta. Pasan las horas, toca de nuevo hacer el rondín y me explica Alex: yo iba subiendo la escalera, dando vuelta, quedando enfrente del pasillo y vuelvo a observar la ventana. Esa ventana que, de nueva cuenta, se encuentra abierta. Esta vez estoy muy extrañado y notablemente aterrorizado, explica él, porque él recuerda muy bien que su compañero estuvo en todo momento con él porque cenaron tarde. Y luego los 2 se levantaron y fue cada uno a su sitio a hacer el rondín, así que no había manera de que su compañero hubiera subido y hubiera abierto aquella ventana. Los pensamientos empiezan a correr por su mente. Va,
Agarra ambos ventanales, los vuelve a juntar, los vuelve a cerrar, pone el seguro y esta vez lo hace con fuerza. Se saca una liga de su pantalón y le pone 1, 2, 3, 4 ligas bien entrelazadas para que no se vuelva a abrir. Lo que él quería pensar en aquel momento es que tal vez el aire la abría. Tal vez el seguro no se ponía bien y se abría, porque el seguro era de gancho. Entonces se agarraba muy bien de ambos ventanales. Él, creyendo que esto ya no va a volver a suceder, continúa con su rondín, sube el tercer piso, baja al segundo y cuando ya se dirigía de nuevo a su escritorio, se vuelve a encontrar con que aquella ventana está abierta. El terror lo invade y simplemente no lo puede creer. Él dice que decide subir al tercer piso y quedarse ahí un momento. ¿Cómo era posible que una ventana, aún con ligas, con seguro, se abriera? Y él estaba más que seguro que su compañero no había sido. Él no era el culpable. Había sucedido algo más. Cuando él decide bajar y tal vez enfrentarse a su miedo, él ve algo que lo aterra por completo. Y es que cuando él va descendiendo, gira y ve el ventanal, ahí que queda de frente. Ve cómo hay una persona enfrente de aquella ventana, observando hacia afuera, dándole la espalda. Nuestro guardia de seguridad se queda inmóvil solamente viéndolo, mientras que aquella persona camina hacia delante de la ventana y se tira al fondo de esta. Lo que hace nuestro guardia de seguridad simplemente es correr de frente, pasar por aquella parte, pasar enfrente de la ventana y seguir corriendo hasta llegar al escritorio. Y una vez ahí, le dice todo a su compañero. Vi a una persona, no sé si era hombre o mujer, lo vi de espaldas, tenía un pelo corto, pero era muy delgado. Se lanzó por la ventana y escuché cómo impactaba en el suelo. Una persona se quitó la vida enfrente de mí. Aterrado, decía esto y lo repetía y lo repetía. Su compañero, de una forma muy asombrosa, no se inmutó, simplemente se le quedó viendo. Y le dijo, ¿me puedes llevar a donde viste aquella persona? Ambos guardias subieron al segundo piso y vieron la ventana abierta. Para cuando se asomaron, abajo de esta, no se encontraba nadie. Es más, había unas plantas, un camino pavimentado. No había ninguna marca de que alguien hubiera impactado ahí. Es en ese momento que este guardia me dice, Alex, yo no sabía qué era lo que había visto. ¿Cómo era posible? Había visto una persona hace apenas unos minutos caer al fondo y ahora simplemente ya no estaba. Su compañero le empieza a decir que esto es muy habitual, que no pensó que se le aparecería de un momento a otro, que esto tarda tiempo, pero que hay una persona que se cree hace muchos años se quitó la vida, precisamente en aquella ventana. La abrió de par en par y se aventó por ella. Algunas personas no saben si este fue tal vez una persona que trabajaba ahí en la morgue o tal vez una persona que de manera sorpresiva había resucitado. El caso es que tanto forenses, personal de limpieza y sobre todo veladores habían visto a este ser aventarse por la ventana en repetidas ocasiones y en diferentes días. Simplemente es algo que sucede, pero lo más extraño es que solamente le sucedía a las personas que llevaban más tiempo trabajando en aquel sitio. Al parecer nuestro amigo tuvo mucha mala suerte, porque él en el primer día pudo verlo. Él es honesto con todos nosotros, conmigo y con ustedes, criptomaníacos. Dice que no soportó esto, y a pesar de ser una persona escéptica, decidió renunciar a la mañana siguiente, porque no soportaba la idea de tener que lidiar con eso día con día. Esa fue la historia, criptomaníacos. ¿Qué tal les pareció? Espero les haya gustado mucho. A continuación les voy a compartir unos relatos que hice en un en vivo.
Estos no son relatos que yo anteriormente haya contado en videos, sino solamente son relatos que compartí en un en vivo y que creo que la mayoría de ustedes pues aún no ha escuchado, ya que los en vivos no suelen recomendarse mucho. Así que espero que les guste. Y también espero que hayan disfrutado estos relatos de morgues y forenses. También me gustaría que me compartieran en los comentarios, ya sea si me están escuchando de Spotify, de Facebook, de YouTube, ¿qué les parece este nuevo formato? Trato de innovar un poquito en el canal. No quiero que solamente sean historias, sino también una plática amena con ustedes. Esperen también más adelante un podcast de unos temas terroríficos que les traigo ganas ya, y espero que a ustedes también les guste. Nos vemos en otro capítulo y espero disfruten las siguientes historias. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas. Mi nombre es Matías. Tenía 26 años cuando mi hermano Diego y yo fuimos a acampar a los montes Apalaches. Fue su idea. Siempre quiso conocer los senderos que se perdían entre los árboles gigantescos. Yo, sinceramente, prefería algo más tranquilo, pero no podía decirle que no. Era nuestro primer viaje juntos después de años. Llegamos una mañana de otoño. El clima estaba perfecto, fresco pero soleado, y comenzamos la caminata por uno de los senderos marcados. Teníamos provisiones, brújula, mapa, linternas, todo bajo control, o eso creíamos. El primer día fue normal. Armamos la tienda cerca de un claro y dormimos bien, pero la segunda tarde, el cielo se tornó gris. De forma repentina, una tormenta se alzó con una furia que no había sido pronosticada. El viento soplaba con tanta fuerza que tuvimos que levantar campamento apresuradamente. La lluvia no cayó en gotas. Era como si el cielo se estuviera arrojando. Era como si el cielo estuviera arrojando agua en cubetadas, truenos, relámpagos, árboles que crujían. En medio de ese caos, perdimos el rumbo. El sendero desapareció bajo el lodo. Todo era bosque denso y húmedo. La brújula comenzó a fallar, marcando direcciones contradictorias. No entendíamos más y entre los árboles pensamos que podíamos orientarnos, pero todos nos parecían igual. Y entonces la tormenta cesó, así de pronto como comenzó. El cielo se despejó, pero la sensación ahora era distinta. El ambiente estaba quieto. No se oía ni un pájaro, solo el crujido de nuestras botas y la respiración agitada. Diego y yo decidimos que para descansar y bajar un poco la guardia, teníamos que recostarnos en uno de los árboles. Fue cuando lo escuchamos, un silbido, agudo pero distante. Pensamos que era el viento, hasta que escuchamos otro. A nuestra izquierda, después otro, detrás de nosotros. No era viento, eran silbidos, pero eran silbidos humanos. Pero no sonaban como los de una persona normal. Tenían un ritmo, una especie de patrón, como una llamada. Diego me miró y noté que tenía los ojos muy abiertos. En completo silencio, se llevó el dedo a los labios. Del bosque salieron sombras. Al principio pensé que eran animales, pero tenían forma humana. Caminaban encorvados, con movimientos erráticos. Algunos eran muy altos, demasiado. Otros parecían delgados como ramas.
Sus ojos no eran ojos, estaban vacíos, eran huecos. Uno se acercó más que los otros, vestía ropas deshilachadas y una piel grisácea colgaba de su rostro, como si éste no le perteneciera. Nos observaba, o más bien, nos sentía. Retrocedimos despacio, sin hacer ni un solo ruido, hasta que un crujido bajo mi pie nos delató. Entonces todos voltearon al mismo tiempo. Fue como si el bosque respirara. Corrimos con toda el alma. No sé cómo, pero salimos de ahí. No mirábamos atrás. Sentíamos que algo nos seguía, algo que se arrastraba entre los árboles. Horas después, o lo que creímos que eran horas, llegamos a una carretera y pedimos ayuda. Una patrulla nos recogió. Pensamos que todo había terminado hasta que el oficial nos preguntó: ¿Ustedes son los hermanos desaparecidos? Yo le contesté: ¿Cómo que desaparecidos? Sí, los están buscando desde hace 2 días. Nos miramos confundidos. Para nosotros, solo habían pasado unas pocas horas desde la tormenta. Pero nos enseñaron los carteles, las fechas, las llamadas de nuestros padres. 2 días perdidos en el bosque. Le contamos lo de la tormenta, pero el oficial negó con la cabeza. No ha llovido en esta zona en toda la semana, nos dijo. No hay forma de que una tormenta como la que tú me estás explicando hubiera existido hace 2 días. Volvimos a casa. No dijimos mucho más. ¿Quién nos creería? Desde entonces, Diego no ha vuelto a acampar. Yo tampoco. A veces, cuando todo está en silencio por la noche, creo que escucho un silbido a la distancia y me paralizo, porque sé lo que vi en esos bosques, y aquello que los habita no es humano. Nunca he sido de creer en cosas sobrenaturales. Siempre fui el tipo de persona que necesita pruebas, lógica, pero esa noche, en los montes Apalaches, algo cambió para mí y para toda mi vida. Íbamos de regreso a casa después de pasar el fin de semana en una cabaña en Carolina del Norte. Era tarde, cerca de las 10, y conducíamos por una carretera secundaria que se retorcía entre las montañas, con los árboles altos a ambos lados, oscuros como una boca sin fondo. Íbamos mi esposa, nuestro hijo, dormidos en el asiento trasero. Yo iba al volante, iba manejando, mientras que ellos dormían. De pronto, sin ninguna advertencia, el motor del carro se apagó. Las luces del tablero parpadearon un segundo y todo se detuvo. El auto simplemente se apagó definitivo. Intenté encenderlo de nuevo, pero no respondió. Mi esposa, confundida, me preguntó qué pasaba. Le dije que probablemente era la batería o el alternador, algo mecánico. Me bajé del auto con mi linterna, abrí el cofre y revisé. No vi nada extraño. Los cables estaban en su sitio. Todo se sentía normal, pero el carro no encendía. Fue entonces cuando escuchamos los pasos, lentos, pesados, como si algo caminara descalzo sobre el asfalto. Me giré hacia el camino. Mi esposa, ahora también fuera del carro, se quedó paralizada. En medio de la carretera,
Iluminado solo por la luna, estaba algo. Tenía la forma de un hombre, pero su cuerpo era alargado, demasiado delgado. Sus piernas estaban torcidas, como las de un animal, y donde deberían estar los ojos, solo habían dos orbes rojos brillando. Nos miraba, y entonces habló, pero no era una voz humana. Era como si usara palabras humanas para hacerse entender, pero sin saber hacerlo. Como formar frases, como un animal imitando. Ayuda, carro, frío, niños. Eso fue lo que dijo aquella criatura. Mi esposa gritó y corrió hacia el auto. Yo no me moví. Algo dentro de mí me decía que si corría, él también lo haría. Y no sabía si llegaría al auto antes que él. La criatura inclinó su cabeza, como estudiándome, y dio un paso hacia adelante. En ese instante, los niños se despertaron dentro del auto y comenzaron a llorar. Fue como si eso le gustara. La criatura sonreía de una forma mórbida y también bastante perturbadora. Dio un segundo paso y un tercero. Mi cuerpo reaccionó por instinto. Me metí de golpe al carro, cerré la puerta y apreté el seguro. Mi esposa lloraba. El ser ahora rodeaba el auto. Podíamos verlo por las ventanas. Su silueta, su boca torcida. Parecía imitar una sonrisa humana, pero no era más que una mueca grotesca. Lo escuchamos arañar el vidrio con una uña larga. Murmuraba cosas, y estas no tenían sentido. Hogar, carne, papá. Fueron las siguientes palabras que aquella cosa dijo. Fue entonces cuando las luces aparecieron. 2 camionetas, con los faros encendidos, descendían por la carretera. Eran vehículos de montaña, ruidosos, con placas del estado. Se detuvieron al vernos, como si alguien les hubiera dado una orden silenciosa. La criatura se retiró inmediatamente. Caminó hacia el bosque sin apurarse, y justo antes de perderse entre los árboles, se giró una vez más y nos miró. Luego desapareció. Los hombres de las camionetas eran locales. Dijeron que nos vieron desde lejos y pensaron que necesitábamos ayuda. Les agradecimos entre balbuceos, aún temblando. Lo más extraño fue lo siguiente. Al intentar encender el carro de nuevo, funcionó, como si nunca hubiera estado o hubiera tenido una falla. Esa noche, seguimos nuestro camino sin detenernos ni una vez. Al llegar a casa, revisé el auto con un mecánico. No había ningún problema, ninguno. Después comencé a leer sobre lo que habíamos visto. Encontré historias de los pueblos indígenas de la zona, antiguas advertencias sobre seres llamados skinwalkers, brujos que pueden adoptar la forma de animales o personas, que cazan de noche y se alimentan del miedo. Muchos relatos coincidían en algo. Lo ves justo cuando tu mente está entre el sueño y el miedo, y si te hablan, estás marcado. No dormí bien durante semanas. A veces por la madrugada, me despierto con un sonido en mi ventana, algo como uñas raspando en el vidrio. Ruego a Dios que esto solamente sean pesadillas. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal
que apoyan el contenido mes con mes, y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.